Luis Enrique Romero Arrieta. Y claro, por supuesto, vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias por la vida de tu hijo Luis Enrique. Tú le has amado y le has hecho tu hijo, y este accidente que tuvo no fue de muerte. Al contrario, este accidente será para glorificar tu nombre. Así es que en obediencia a ti oramos por él, declarando que él entre en un proceso de recuperación acelerada en su cuerpo. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. También sabemos que ahorita es un tiempo donde no nos damos cuenta de muchas cosas, pero algunas personas se dieron cuenta por redes sociales que esta semana nuestra familia pues tuvo unas pérdidas de dos tíos nuestros, ¿verdad? De nuestro tío, un tío japonés muy amado, hijo de pastor. El papá de él lo conocimos, tuvimos el privilegio de conocerle. Ese señor, un pastor en la Segunda Guerra Mundial en Japón, fue una persona que oró inclusive por nosotros como familia cuando no estábamos en Cristo. Mi amado tío Noboru Yamawaki ahora está en la presencia del Señor, y queremos agradecer a todos los que se dieron cuenta, por supuesto, por sus condolencias y su apoyo. Y también un hombre muy amado de la familia, que él había estado ya sufriendo ya por un tiempo de problemas de salud, un hombre que amaba al Señor también, y ya partió de aquí. El ingeniero Homero Talavera, un tío muy muy amado. También le damos gracias a Dios por su vida, y gracias a ustedes por habernos estado al pendiente de nosotros. Les agradecemos mucho. Bueno, ahora sí empezamos con la palabra, y que no sea yo ni sean mis apreciaciones, sino que sean las del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra que está bendecida, tu palabra que contiene todos los nutrientes para que seamos edificados como un cuerpo. Gracias porque la palabra que nos revela al Hijo lo forma en nosotros. Y gracias también, amado Señor, porque produces un cambio en el entendimiento para poder disfrutar todo aquello que por gracia nos ha sido dada. Así es que en este momento nos disponemos a recibir tu palabra con acción de gracias en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Hoy quiero ser muy práctico, y esto le va a servir mucho a usted, mucho para su vida práctica en los próximos tiempos donde vamos a enfrentar cada vez mayores retos. Es bien interesante, por eso la alta responsabilidad de los que edificamos, que tenemos que entender que todo lo que edifiquemos y que las personas, los hijos de Dios, entiendan o se les revele, tarde o temprano estará dando un fruto. Otra vez, este es un principio muy importante para los que edificamos. Todo lo que edifiquemos, ¿sí? Todo lo que enseñemos, cuando a los hijos de Dios les es revelado y por ende lo creen, lo estarán viviendo. Entonces, por eso es tan importante en dónde congregarse, qué tipo de palabra oír, porque la palabra tarde o temprano, eso va a producir un fruto. Por eso aquellas personas que continuamente reciben una palabra de temor, tarde o temprano experimentan situaciones derivadas del temor. Cuando una persona continuamente está siendo expuesta a una palabra de condenación, tarde o temprano experimentará situaciones que tienen que ver con la condenación. Cuando una persona está expuesta a una palabra donde se alienta la irresponsabilidad, tarde o temprano experimentará situaciones que tienen que ver con la irresponsabilidad. Por eso es tan importante que el trazo de la palabra sea de acuerdo a lo que ya somos en Cristo y lo que ya tenemos en Cristo. Hemos venido hablando de Romanos 14:17, lo voy a volver a leer. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en estas cosas sirve a Cristo. Fíjese bien, aquí viene ya nuestra participación. Porque el que en estas cosas sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esta semana fue una semana donde
vimos, aquí está mi esposa conmigo, mi hermano Sergio, la manifestación del reino de Dios en justicia. Por eso le digo, todo lo que hablemos, lo que creamos, lo vamos a experimentar. Hace mucho tiempo nosotros orábamos para que se hiciera justicia al pueblo de Chihuahua. El pueblo de Chihuahua había estado durante varios años, yo no me meto en política, pero para que sepa el poder de la oración, de acuerdo al propósito eterno, había sufrido una injusticia muy grande como Estado, había afectado a muchos hijos de Dios y no se le había hecho justicia durante un periodo largo. Pero esta semana llega una noticia internacional que por fin se le hace justicia al pueblo de Chihuahua. Otra situación que pasamos esta semana, vimos la justicia de Dios aplicada en situaciones que habían tenido que ver con la congregación y con el ministerio, y no quiero dar muchos detalles, pero Dios manifestó su justicia. También hablamos de que cuando nosotros operamos en el entendimiento de la justicia de Dios, tarde o temprano cosecharemos lo que sembramos. Y esposa, estamos contentos que estas semanas hemos visto cosecha de Dios. También hemos hablado de que el aprender a vivir en justicia, no solamente en la justificación, traería restitución, y el Señor ha restituido en nuestras vidas muchas cosas. Y también hablamos de promoción. Queremos dar testimonio para animarle a usted a que crea la palabra, crea que todos los diseños de Dios, el que los vive va a cosechar enormemente de la obediencia al diseño. Porque Dios es justo, claro que sí. Entonces, mire, este testimonio se lo damos para que aumente su fe en la palabra de Dios, aumente su fe en Él mismo y en los diseños de Él. Inclusive yo sé que va a haber gente que más tarde o temprano pondrá ahí en sus comentarios que están experimentando cosecha, restitución y promoción. ¿Por qué? Porque los diseños de Dios no tienen que ver nada con los tiempos que estemos pasando en la tierra. Nuevamente se lo digo, los diseños de Dios, cuando son ejecutados, puede haber una crisis mundial y los hijos de Dios son preservados. Puede haber situaciones a nivel terrenal que de una u otra manera puedan profetizarle o declararle a los hijos de Dios que vivirán de acuerdo a lo que viven los habitantes de la tierra. Pero los diseños de Dios, otra vez, el propósito de Dios, la obediencia a sus diseños van más allá de tiempo y espacio. Entonces podrá venir sobre nosotros una palabra directa de los habitantes de la tierra diciendo cómo nos va a ir, pero como Dios es justo a sus diseños, Él responde por lo que ofrece. Nosotros, los hijos de Dios, estamos no exentos de los problemas, pero sí exentos de los resultados de lo que las personas que no están en Cristo están experimentando. Entonces, la palabra de Dios, entiéndase, sustentada en el propósito eterno, la palabra de Dios que nos revela los diseños, que nos enseña cómo vivir como nuevas criaturas aún en la tierra y rodeado de personas que no son nuevas criaturas, da fruto a su tiempo. Y sé que muchos de ustedes son testigos de esta justicia de Dios. Ahora, ¿cómo unimos la justificación y la justicia de Dios? La justificación que nosotros hemos recibido de parte del Señor son las capacidades de Cristo y es la posición que Cristo nos otorga por su obediencia para nosotros poder operar en la tierra como Él, exactamente igual que Él, no por mérito propio ni por capacidades propias, sino por la justicia imputada. Este es un término legal, los abogados lo entienden muy bien y les mandamos un abrazo a los abogados aquí en México porque hoy se celebra el Día del Abogado, muchas felicidades. Y una justicia imputada es cuando un juez, cuando una autoridad judicial imputa o declara algo sobre una persona.
el juez de jueces, el Padre, por el sacrificio y la obra perfecta de Cristo, nos imputó su justicia. No nos la ganamos. Esta fue una decisión del juez. Por lo tanto, dice la Escritura, que Cristo fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y por lo tanto, esta es una decisión de Él basada en las obras del Hijo. Fíjese bien, la justificación tiene como elemento legal la justicia. Se lo voy a volver a explicar. Era justo que si todo había quedado pagado, era justo que si alguien había recibido el castigo por algo, ya no lo pagaran otras personas, porque Dios es justo, y desde esta base de justicia, Dios nos justifica, poniéndolo a Él en una posición de pecado, hecho pecado por nosotros, para que nosotros, por una imputación legal, fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esto es glorioso respecto al amor de Dios. Pero muchas personas, esposa, creen que ser justos, en vez de ser hechos justos para representarle a Él, para vivir de acuerdo a sus diseños, mucha gente cree que la justificación es para vivir una vida exclusivamente de irresponsabilidad, porque pues ya somos justos, ya no nos pueden imputar pecado. Entonces, pues bueno, tomemos la vida a la ligera. Pero por favor, familia, usted tiene que entender, para ser un ministro que dé fruto, que ese no es el objetivo de la justificación. El objetivo de la justificación es que ya siendo hechos como el Hijo, en cuanto a su perfección, porque somos perfectos en el Espíritu, en cuanto a su posición con el Padre, donde ahora somos hijos, en donde también se nos ha otorgado autoridad, es para que en la tierra nosotros seamos los ministros del reino, de este reino de justicia, de paz y de gozo. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de ser ministros que en estas cosas sirvan a Cristo. Diga, yo sirvo a Cristo como justo, sirvo a Cristo por medio de la paz, que ahí vamos a entrar, y soy ministro sirviendo a Cristo de gozo. Otra vez, soy un ministro de justicia, soy un ministro de paz y soy un ministro de gozo. El que agrada en esto a Dios, el que opera de esta manera como ministro, como persona responsable, agrada a Dios en todo lo que hace. Aquí es donde empezamos a ver, mi familia, que hay una bifurcación en la mentalidad de un niño y la mentalidad de un maduro en Cristo. La mentalidad de un niño en Cristo es que él no se ve operando para el reino. Otra vez, la mentalidad de un niño en Cristo, él no se ve en los negocios del Padre. Él no se ve operando, ¿sí?, como ministro. Él se ve como un niño que requiere que su papi le supla todas sus necesidades. Esta es una mentalidad de un niño, totalmente diferente del maduro, que disfruta de participar en los negocios del Padre, de tal manera que este adulto, este maduro, entonces empieza a ver en su vida un respaldo de Dios en todas las áreas, porque aunque somos hijos y somos aceptos en el amado, Dios no tiene la obligación de respaldar lo que está fuera de su propósito. Otra vez, usted y yo somos aceptos en el amado como hijos, esto ya no tiene vuelta de hoja, pero no todo lo que gestionamos Dios lo aprueba. Lo voy a repetir, no todo lo que gestionamos Dios lo aprueba. Sin embargo, cuando gestionamos en el orden de su reino, de su señorío, donde somos ministros de justicia, ministros de paz y ministros de gozo, esto le agrada. Pero aquí, por favor, dígale a la persona que está en silla de usted, dígale, un maduro disfruta de sus responsabilidades en el reino. Un maduro toma en serio estas responsabilidades. Un maduro se siente privilegiado que el Padre le dote de responsabilidades.
Una vez que entendemos nuestra justificación, ahora el Padre tiene una expectativa de que sus hijos seamos ministros de justicia. En otras palabras, que los hijos representen la justicia del reino, que los hijos representen los intereses del reino y el carácter justo de Dios. Entender esta dimensión nos trae estos resultados. Corrijo. Entender esta dimensión y operar en ella nos trae los siguientes frutos. Por justicia, fíjese bien, porque Dios es justo, jamás se olvidará de todo lo que usted ha sembrado. Lo vuelvo a repetir. Porque Dios es justo, Él jamás se olvidará de todo lo que usted ha sembrado en su reino. Tiempo, finanzas, esfuerzo, compromiso, dedicación, veracidad, a pesar de ser perseguido, todo eso en su reino, porque Dios es justo, le traerá cosecha. Dios jamás permitirá el ser burlado. En otras palabras, toda la injusticia que un hijo de Dios haya sufrido por causa del evangelio, Dios le traerá restitución. Otra vez, este es el segundo nivel. Todo lo que un hijo de Dios haya sufrido por causa del evangelio, por causa de lo correcto, por causa de representar el reino, porque Dios es justo, le traerá restitución. Y tercero, toda aquella nivel de compromiso con el Señor, todo aquel nivel de alto sentido de responsabilidad, todo aquel nivel de respuesta de alta fidelidad a lo que Él pide de nosotros, por causa de las capacidades que hay en nosotros para obedecerle. Fíjese bien, nosotros tenemos ya en Cristo la capacidad de obedecerle a Él. Antes no lo teníamos, pero cuando un hijo de Dios, se lo vuelvo a repetir, le ha respondido a Él por encima de compromisos familiares, esposa, le ha respondido a Él contra viento y marea, le ha respondido a Él aún cuando no todo esté bien, le ha respondido a Él aun cuando se halla en momentos de estrechez, entonces Dios también le atribuye algo más: promoción. ¿Por qué promueve Dios a sus hijos? Porque Él, cuando ve estas características en los hijos, lo que está viendo es al hijo, a su hijo, creciendo en nosotros. De tal manera que entre más manifestación del Hijo hay a través de nosotros, entonces Él promueve a sus hijos por causa del Hijo. Otra vez, le voy a repetir estas tres cosas que usted va a vivir: cosecha porque Él es justo, restitución porque Él es justo, y promoción porque Él es justo. Porque habiendo depositado en nosotros la capacidad de obedecerle, la capacidad de ser fiel, estos hijos que han decidido serle fiel a Él, estos hijos que han decidido no dar un paso atrás, están mostrando que el Hijo se ha formado en ellos, que el Hijo le gobierna, que el Hijo está siendo el administrador de los recursos de Dios, y vendrá otra vez promoción. Dele un aplauso al Señor, porque este es nuestro Dios justo, mientras yo tomo aquí un poco de agua. Agradézcale al Señor. Entonces dígale a la persona con la que está viendo la predicación, dígale: tus siembras no serán olvidadas, cosecharás. Dígale: las injusticias que has pasado, Dios te restituirá porque es justo. Y dígale también: y toda la responsabilidad que has mostrado en favor de su reino te traerá promoción. Otra vez le pido que le dé un fuerte aplauso al Señor. Agradézcale a Él, porque Él pone, ¿sí? Él pone las reglas, por decirle así, pone un fundamento para vivir, y el que lo vive
por las capacidades de Cristo, cosechará todo esto. Gracias, Señor, porque nosotros estamos viviendo tiempos de cosecha, tiempos de restitución y tiempos de promoción. ¿Está de acuerdo, esposa? Sí, levanta su mano ahí mi esposa, pero pues usted no la ve. Escriba aquí, ponga, Dios es justo y yo confío en Él. Ok, ahora si usted me dice, bueno, apóstol, yo quiero aprender a ser un ministro de justicia. Quiero aprender a ser un ministro que expresa el carácter de la justicia de Dios. ¿Le gustaría ser este ministro? Porque otra vez, Romanos 14, 18 dice, porque el que en estas cosas sirve a Cristo, en estas cosas, lo volvemos a repetir, ¿cuáles son estas cosas? Justicia, paz y gozo, agrada a Dios. Entonces, desde el punto de vista del reino, los justificados, Dios quiere entonces que manifiesten un estilo de vida justo, esposa, ¿sí? Que su vida anastrofe, que es el estilo de vida, manifieste justicia. Y aquí me voy a meter en un punto importante. Nosotros no estamos hablando, cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de sus diseños, no estamos hablando de ninguna religión. Estamos hablando de un reino. Otra vez, nosotros no estamos para traer una manifestación de la justicia de la religión, sino manifestar la justicia del reino de Dios. Por eso es cuando nosotros vemos cómo aplica la justicia los gobiernos de este planeta, quedamos altamente decepcionados. ¿Por qué? Porque en muchos casos la justicia que se da en los gobiernos terrenales no se apega a derecho. Esto es muy interesante, familia. Otra vez, mucho de lo que nosotros vemos en las naciones que despierta la inconformidad de aquellos que vivimos en países donde haya un sistema de justicia, en otras palabras, donde hay una constitución, donde hay los elementos que declaran lo que es justo, lo más triste es ver que quienes deben apegarse a esos principios no lo hacen. Entonces hay una decepción en la tierra, porque en México le llamamos a eso no vivir apegados a derecho. Los hijos de Dios no representamos una religión, representamos el gobierno de Dios en la tierra. Por lo tanto, nosotros como ministros siempre tendremos que operar en los principios de la justicia divina, de lo que a Dios agrada, de lo que Dios declara que es correcto, de lo que Dios diseñó para que nosotros disfrutáramos de vivir en esos principios, en esos diseños que son la constitución del reino. De tal manera que Dios nunca estará a favor de lo que niega su naturaleza. Dios nunca estará a favor de lo que niega su naturaleza. En otras palabras, Dios nunca respaldará lo injusto. Entonces, un ministro que opera como justo, pero ya no estoy hablando de la posición de justo, sino que opera como un impartidor de justicia, tiene que tener claros ciertos principios. Y aquí vamos a entrar al primero. ¿Está listo? Para que usted sepa cómo un hijo de Dios opera justamente. Porque en esto, si se sirve a Cristo, se agrada a Dios. Y anótenlo el primero. Esto es fuerte, pero esto es para los maduros, para los que quieren vivir en esa dimensión práctica del reino. Anótelo, por favor. Los hijos de Dios que operan justamente, el primer principio es que no mienten. Ay, caray.
Otra vez. ¿Sí, esposa? Un ministro de justicia no practica la mentira. Un ministro de justicia ni miente, pero tampoco se goza de la injusticia ni de la mentira. ¿Por qué un ministro de justicia no debe mentir? Porque para que nosotros podamos operar en un principio de justicia, nos tendremos que apegar primeramente a una verdad declarada. Otra vez, para que un hijo de Dios opere como ministro de justicia, tiene que apegarse a una verdad declarada. Por ejemplo, una persona que es justo en un sistema judicial en la tierra, tiene que apegarse al criterio y la verdad de la ley. Ese es un criterio y es una verdad. Es algo que se declaró como verdadero y justo. Nosotros como ministros de justicia tenemos los diseños de Dios, esposa, como declaraciones de verdad y no de mentira. Declaraciones de prácticas que producen justicia. De tal manera que alguien que miente se revela a la verdad. Otra vez, el que miente es una persona que opera en el antidiseño de una verdad declarada. Prepárese, porque esta es clase de alto nivel, esta es clase de maestría. Si un hijo de Dios practica la mentira, se ha alejado de la declaración de la verdad. En otras palabras, se ha alejado del diseño justo y verdadero de Dios. Así es que aquí viene la primera exhortación. Si usted es una persona que justifica la mentira o sigue mintiendo, usted no opera como ministro de justicia a pesar de haber sido justificado. Sé que es fuerte, pero esta predicación son para los que quieren cosecha, restitución y promoción. ¿Está bien, esposa? ¿No está enojada? Si usted quiere ver cosecha, restitución y promoción, usted tiene que ser un ministro de justicia. Y un ministro de justicia jamás opera en la mentira. De tal manera que lo que desvirtuó desde un principio, desde un principio la imagen de Dios, el plan de Dios, aún en el Edén, fue la mentira. Un ministro de Dios, si usted se acostumbró en su antigua naturaleza a mentir, esto le impide a usted operar como ministro de justicia. Escríbalo ahí y exhorte al que tiene enseguida de usted. Un ministro justo no miente. Un ministro justo no opera en medias verdades. Un ministro que opera en la justicia del reino hablará la verdad aún en perjuicio propio. Qué fuerte es esto. Usted jamás vio a Jesús mentir, y él sabía que hablar la verdad le iba a traer a él persecución. Él sabía que declararse rey, él sabía que declarar que venía de arriba lo iba a llevar o iba a impulsar a otros a llevarlo a la cruz, a llevarlo a un castigo. Pero él jamás antepuso sus prioridades personales a la verdad. Un ministro que ama la justicia del reino no practica la mentira. Un ministro que ama la impartición de la justicia del reino, lo vuelvo a repetir, ni practica la mentira ni la justifica. Entonces, póngale así: número 1, no mienten. Segundo,
Los ministros de justicia no anteponen sus intereses. Fíjese bien, esposa, escríbalo por favor. Los ministros de justicia no anteponen sus intereses ni sus relaciones. Ay, ay, ay. Ya nos estamos metiendo aquí en una bronca, esposa. A la verdad. Un ministro de justicia no antepone sus intereses ni sus relaciones a la verdad. Quiere crecer, quiere madurar, quiere ver cosecha, quiere ver restitución, quiere ver promoción. Un ministro de justicia no antepone sus intereses ni sus relaciones a la verdad. ¿Qué significa esto? Que cuando por cuidar un interés personal aprobamos la mentira, dejamos de ser ministros de justicia. Cuando anteponemos las relaciones, cuando decimos yo encubro una mentira porque es mi esposa, yo encubro una mentira porque es mi amigo, yo encubro una mentira porque son mis parientes, porque son mis amigos, en ese momento se deja de ser ministro de la justicia. Un ministro de la justicia que antepone sus intereses dejará de ser ministro del reino de Dios. ¿En qué sentido? ¿Que Dios lo elimina? No. Pero cuando alguien, esposa, sus intereses están por encima de la verdad del reino, entonces deja de servir al rey y está operando para su reino personal. Por eso vemos muchas personas que inclusive son muy buenos para exhortar desde un púlpito, pero le justifican todo lo que hacen sus hijos. Si mienten, lo justifican. Si viven una vida desordenada, la justifican. Si son personas que no se alinean al diseño, lo justifican. ¿Por qué? Porque antepone sus intereses y sus relaciones. Jesús jamás priorizó sus relaciones terrenales a la verdad. De tal manera que para muchas personas era inclusive ofensivo oírlo decir: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Por qué? Porque para él las relaciones interpersonales aquí en la tierra estaban supeditadas a la verdad suprema del reino. De tal manera que dice: mi padre, mi hermana, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Por eso, una vez que se ha establecido una verdad y que usted la ha aceptado, uno tiene que ser congruente con esa verdad por encima de las relaciones y de los propios intereses. Mire qué interesante esto. Hay una parábola que se ha malinterpretado, que tiene que ver con la contratación que Jesús hace de unos trabajadores, y que unos son contratados a cierta hora de la mañana y otros más tarde, y estos, a todos se les fijó una verdad, a todos. La verdad fue el trato que se les ofreció. Si ustedes trabajan de aquí a lo que resta del día, recibirán una paga. A esto podemos decir que es la verdad. Se estableció un acuerdo, una verdad. Y vemos que los que llegaron al final ganaron lo mismo que los que ganaron al principio. Y quisieron acusar al dueño de la tierra ¿de qué? De injusto. Sin embargo, él les dice: de acuerdo a la verdad declarada, de acuerdo a un trato, de acuerdo a un pacto, de acuerdo a algo que se estableció,
Tú no me puedes llamar injusto porque yo te cumplí a ti. En otras palabras, el que quería más pago de algo que ya estaba establecido, ese era el injusto. ¿Sí queda claro? Porque no se estaba apegando a una verdad, no se estaba apegando a una declaración. Él aceptó las condiciones del trato y después andaba hablando, después andaba despotricando, porque esa persona no es instrumento de justicia, porque no se apega a la verdad. Por eso, nosotros no podemos ser una persona en los ámbitos nada más que nos favorecen y ser una persona distinta en los ámbitos que no nos favorecen. Todo aquel que es un instrumento de la verdad, otra vez, no puede anteponer sus intereses ni relacionales, esposa, de tal manera que el trato para los semejantes es igual para todos de acuerdo a una verdad establecida. Cuando una persona la verdad la pone por encima de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, esta persona opera como ministro de justicia. Y fíjese bien, porque aquí vamos a terminar. Se nos fue el tiempo. Vamos a continuar, por supuesto. Pero fíjese qué interesante esto. Esta persona que se ha aplicado a ser un ministro de justicia, les envía un mensaje a los que más cerca están de él. En otras palabras, esposa, si usted y yo establecemos una verdad en la casa y nos guiamos por ella, nuestras hijas tendrán un ejemplo de lo que es ser un ministro de justicia, y aunque por un momento se puedan revelar a una instrucción, verán la congruencia en los ministros de justicia y esto los atraerá a la verdad. Dígale que está en silla de usted, si tú operas como un ministro de justicia, esto tarde o temprano atraerá a la verdad a los demás. Pero si usted negocia la verdad, si usted negocia los principios del reino, esto jamás atraerá a la verdad a quienes los rodean. Porque entonces verán en nosotros un ministro que no opera en los principios del reino y que no tiene convicciones en los principios del reino, y jamás entonces querrá ser parte de algo que no exprese ni convicción ni sustento de la verdad. Amada familia, se nos ha ido el tiempo volando, pero vamos a seguir aprendiendo cómo actúan los ministros de justicia, cómo actúan los ministros de paz y cómo operamos los ministros de gozo. Solamente le adelanto para que el próximo domingo sepa cuáles son las características de estos ministros de justicia. No apoyan acciones injustas, no se asocian con quienes mienten y viven dañando a través de la mentira de una manera consciente, no son cómplices de los que hacen injusticia y entonces operan como ministros así, justos del reino de Dios. Damos gracias nuevamente, ya oramos por Luis Enrique Romero Arrieta, declarando su sanidad. Y queremos dar gracias al Señor por esto que hoy hemos aprendido. Gracias damos, esposa, por cada uno de los hijos de Dios. Les enviamos un abrazo gordo. Usted esté tranquilo, no crea lo que el sistema declara sobre usted. Siga creyendo lo que Dios ha establecido por usted. Siga fiel a lo que le ha sido revelado. No deje de sembrar para que coseche. No deje de permanecer fiel a Dios a pesar de las injusticias para que Él le restituya. Y no deje de ser una persona de alto nivel de compromiso para que tarde o temprano llegue la promoción. Les amamos en el Señor y también queremos agradecer enormemente a todos aquellos que en este tiempo donde no nos congregamos
han entendido que sembrar en el reino no es un asunto de asistir a un edificio, sino el compromiso que tenemos para que su reino se siga expandiendo. Lo entendemos y tenemos gratitud. Bendecidos, familia. Nos vemos el martes en nuestro discipulado. Abrazo gordo.